Sí, doctora. Bueno, muy buenos días para todos. Teniendo en cuenta el tiempo de cada uno de nosotros que es limitado y honrando la puntualidad de las personas que se han conectado a las 7 de la mañana, tengo el gusto de presentar a la doctora Luz Astrid Celis. Ella es pediatra neonatóloga, profesora, compañera y amiga. Y vamos a tratar un tema que es de suprema importancia y de suprema actualidad, como es el prematuro en el límite de la viabilidad, aterrizando a nuestra realidad. Sabemos que en el mundo cada día se reaniman recién nacidos pretérminos, cada vez más inmaduros. En algunos países como Estados Unidos, Europa, Japón, estamos bajando cada día este límite de la viabilidad. Pero en nuestros países no tenemos estadísticas, no tenemos conocimiento, no sabemos cómo son los resultados de estos prematuros en cuanto a supervivencia, mortalidad y morbilidad para nuestro sistema de salud. Entonces me complace presentar a la doctora Luz Astrid Celis. Ella es médico de la Universidad Javeriana, pediatra de la Universidad del Rosario del Hospital Infantil Lorencita Villegas de Santos y neonatóloga de la Universidad del Bosque. Actualmente se desempeña como referente técnica de neonatología de la Subred Norte y coordinadora del programa de neonatología de la Universidad del Bosque. Es un placer, doctora Celis, tenerla con ustedes. Los micrófonos y el público son todos suyos. Jairo, muy buenos días. Muchísimas gracias, primero que todo, a la asociación por invitarme y permitirme compartir este tema que hace parte un poco de las angustias que me asaltan y más en esta época de incertidumbre para nuestra salud. Em, y pues la motivación principal es que nos llegan todas estas informaciones de los sobrevivientes extremos de 22 semanas de otros lugares y siempre nos da como nos genera esta preocupación y esta necesidad de compararnos y equipararnos a otros países y de pronto no tenemos como la claridad de lo que está sucediendo en nuestros países. Es un poquito hacer como una, un pareto entre lo que tenemos en Colombia y lo que hay en los lugares en donde los niños sobreviven tan inmaduros. Dicho esto, vamos a comenzar. Voy a minimizar aquí mi pantalla. Oh, bien, a ver, no me pasa ya. Bueno, como particularmente no tengo conflictos de interés para esta presentación, sin embargo, mi declaración es que he sido patrocinada por laboratorios en educación continuada, he sido conferencista para Miss Johnson y Nestlé, soy asesora científica para la EPS Salud Total. El contenido que les presento es referenciado. También van a escuchar opiniones personales basadas en mi experiencia a lo largo de muchos años del ejercicio de la neonatología. Las imágenes de niños están debidamente autorizadas por los padres y las otras están tomadas de internet también referenciadas. El contenido que vamos a ver en esta presentación, pues el objetivo, la definición, la introducción y las estadísticas, los resultados perinatales, qué hacemos con nuestros prematuros, la situación y el panorama en Colombia y algunas cositas para llevar a casa. El objetivo principal es que todos los que tenemos que ver en la atención neonatal reflexionemos muy bien respecto a lo que estamos haciendo actualmente y lo que vamos a hacer en el futuro con la información que tenemos de otros lugares en donde los niños sobreviven más inmaduros. Básicamente que les espero que les deje un espacio de reflexión, no solamente en esta conferencia, sino después, y con la actuación de cada bebé prematuro, no tanto como de 22 semanas, sino todos los prematuros extremos y cómo estamos actuando con ellos. Y lo más importante es siempre hacer lo mejor que podamos, recordemos los principios
de la ética, tenemos una sociedad a quien responderle. Estamos los médicos en medio de la sociedad y del paciente, pero lo más importante es el paciente, lo que va a sentir, las oportunidades, las reales oportunidades que les vamos a dar aplicando el principio de justicia, de autonomía, la beneficencia y básicamente, como les digo, hacer lo que mejor podamos por los pacientes. La definición conocida por todos, un prematuro es un nacido vivo hasta las 36 semanas, 6 séptimos de gestación. Recordemos que son semanas cumplidas, las 36 y media no son 37 semanas, son 36 semanas. Se trata de semanas cumplidas. Los moderados y tardíos, que en general pensaría que no tenemos tanto problema, aunque la disparidad en nuestro país es muy importante, pero los tardíos no serían objeto de esta presentación. Recordemos los muy prematuros entre 28 y 32 semanas, que también deben tener un espacio de reflexión, y básicamente los prematuros extremos, los menores de 28 semanas, que son los que son objeto principal de mi conferencia. Esta imagen creo que ya es conocida por todos, está en Nacer antes de tiempo. Este es el mapa aproximado en los países en donde hay datos de la prematuridad. Colombia se encuentra aquí en más o menos menos del 5 a 10% de los recién nacidos prematuros. En el morado más oscuro están los países donde hay mayor cantidad de prematurez y por lo tanto mayor cantidad de mortalidad. Siguiendo también con el mapa, en Latinoamérica y Colombia obviamente está incluida en ello. Este es el porcentaje de niños prematuros, de nacimientos prematuros que resultan muertos. Estamos en aproximadamente el 3%. Cuando uno ve la torta parece chiquita, pero cuando uno ya lo pone en números, como lo vamos a ver más adelante, pues ese número es significativo. Yo siempre invito a la reflexión, a imaginar, y cuando yo les des las siguientes cifras, por favor imagínense todos esos bebés que yo voy a mencionar en ese número acostados en una extensión grande de tierra y resulta un número muy, muy significativo los prematuros que resultan muertos. ¿Qué implicaciones tienen? Esta es la pirámide. Estas son la mayoría de recién nacidos que afortunadamente nacen bien, que no tienen problemas. Estos perfectamente pueden ser atendidos en niveles 1, perfectamente equipados, por supuesto, pero en niveles 1. Y ascendentemente la prematurez, aquí están los de 32 hasta 36 semanas, 6 séptimos, estos son millones de bebés y ascendiendo los entre 28 y 32 semanas, y estos son los menores de 28 semanas que parecen poquitos, son 600.000 niños, pero sí tenemos en cuenta las implicaciones humanas y los requerimientos que tienen estos niños en nuestro sistema, en el sistema de salud a nivel mundial, pues hay que tenerlo en cuenta. Son millones de niños con discapacidades moderadas o graves a largo plazo, los que sobreviven, millones de niños con discapacidades leves a largo plazo, eh, tienen mayor riesgo de enfermedades no transmisibles y es una carga muy importante tanto para los padres, que es la familia, es un objetivo muy importante, la salud mental y económica de una sociedad. Estos nacimientos representan 0,9 millones de muertes neonatales por año debido a las complicaciones directas del parto prematuro y 1,9 millones en total de mortinatos al final de la gestación por año. A medida que asciende la pirámide, los niveles de complejidad de atención en salud se incrementan y obviamente los mayores costos se encuentran en los bebés más extremos, en los prematuros más pequeños. Todos estos niños necesitan, todos los prematuros, y estamos hablando en el color moradito, todos necesitan un seguimiento neonatal estricto para constatar cómo se encuentran, cuáles son las necesidades de atención, que todos necesitan atención especializada e intervención. Y algo muy importante que desafortunadamente no está bien implementado en el país, estamos dando los primeros pasos, pero no está bien implementado, son esos cuidados que merece una familia de un feto o un recién nacido que fallece en el periodo perinatal.
Este también es del nacidos antes de tiempo, de 2023. Aquí vemos, como yo les decía, cuando uno ve la gran distribución, este es a nivel global en negro, los prematuros extremos, pero cuando uno los pone en una cantidad que son 13,4 millones de niños y se los imagina, ya es una gran cantidad. Y si pensamos que de esos niños, 900.000 fallecen por complicaciones asociadas a la prematurez, esas son las cifras que debemos tener en cuenta, que no las tenemos en cuenta tan claras en nuestro país, pero si se fijan aquí, Latinoamérica, aunque parece cortito, nacen 8,9 millones de habitantes de prematuros extremos menores de 28 semanas. ¿Qué tenemos para nosotros? Desafortunadamente no tenemos unas cifras y unas estadísticas que sean contundentes para que sepamos realmente cómo nos va con nuestros prematuros. Pero está el DANE, yo invito siempre a todas las personas a consultar las cifras que nos da el DANE, que son es lo que tenemos. La fuente de información es lo que hacemos nosotros en las unidades y desde las instituciones hospitalarias, es lo que tenemos en cuanto a la cifra aproximada y más real que tenemos en nuestro país. Este es el porcentaje de nacimientos según el peso a nacer y el periodo de gestación. Quiero que vean este porcentaje. Aquí se encuentran los recién nacidos prematuros y si ustedes se fijan, desde el 2019 han ido en aumento los nacimientos, a pesar de recién nacidos prematuros, a pesar de que la natalidad ha ido disminuyendo. Eso significa que cada vez nacen menos niños en general, pero de esos menores nacimientos, cada vez nacen más niños prematuros y con problemas. O sea que el problema está aumentando para nosotros. Y estos son los niños de bajo peso al nacer. Ustedes saben que son menores de 1.500 los que se registran acá. En los menores de 2.500 no solamente hay prematuros, sino niños de bajo peso que también son niños de altísimo riesgo. Y tenemos una razón de muerte perinatal y neonatal tardía de 11,3. ¿Eso qué significa? 4.472 casos de 397.316 nacidos vivos por 1.000. Las causas agrupadas en Colombia, este es el periodo epidemiológico 8 del 2003. Fíjense que otras causas de muerte es pues como la principal y la prematuridad y la inmaturidad. Fíjense la cantidad de casos, estamos hablando aquí de 2019, fueron 2.285 niños y por eso digo así los porcentajes suenen poquitos. Imagínense 2.285 niños en una extensión de tierra y todos esos niños se murieron en el 2019. Aquí está 2020, 2.136, 2021, 2.296. En 2022, 1958 y en el 2023 al corte de ese periodo ya iban 1.083 niños fallecidos en ese momento. Entonces, cuando ponemos en esos números ese montón de niños fallecidos, es que este problema tiene una dimensión más importante. Esta es una gráfica un poco densa. Esto es básicamente las características de las pacientes de los bebés que fallecieron y quiero que vean el porcentaje de los que fallecieron, el 73,2% no tenían control prenatal, solo 1 a 3 controles prenatales el 29,6% y 4 o más controles prenatales 9,3%. Esta es la radiografía de nuestro país y tenemos que tenerla clara para que podamos actuar de manera adecuada en nuestras unidades. Estas son las 5 primeras causas, esto también son estadísticas del país, abiertas para todos para su revisión. Fíjense que esta azulita es el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. La enfermedad por déficit de surfactante ha disminuido en forma importante en la medida que ya sabemos que muchas veces no es déficit de surfactante, sino reclutamiento, entonces esto va disminuyendo. Aquí tenemos la sepsis, baja también ya porque somos más juiciosos en el diagnóstico de sepsis, ahora ya no todo es sepsis si no le metemos antibióticos una semana entera a niños que no están infectados. Aquí está la enterocolitis necrosante que fíjense que aquí tuvo en 2015 y 2016 un ligero aumento, pero realmente se ha mantenido con un poquito de tendencia a la baja, pero se mantiene
la enterocolitis necrosante, que sabemos que es un desastre para todos los recién nacidos, más si son prematuros. Y pues otras causas, las malformaciones congénitas del corazón, que también han disminuido. Y esta cifra, por favor, para su reflexión, para que la tengan en el radar. Los niños que se mueren en el primer año de vida, porque nosotros sacamos muchos niños vivos que después van a tener múltiples hospitalizaciones, a pesar de que la ley en este país dice que los niños tienen que ir a un programa canguro, desafortunadamente no se está cumpliendo como debería cumplirse. Hay muchísima deserción por todas las condiciones de país, pero también porque a veces el seguimiento no es el adecuado. Y quiero que vean básicamente la mitad, un poco más de la mitad de todos los niños que se mueren en el primer año de vida eran de bajo peso al nacer. No necesariamente prematuros, pero en general el peso de la prematurez en la mortalidad en el primer año de vida en este país es muy, muy importante. Y ahora vamos a, a los países desarrollados y a veces a un poquito a lo que nos queremos parecer. Este es un estudio muy bonito para revisarlo, como para tomar decisiones y para entender por qué sobreviven en otros lados y por qué a nosotros no nos sobreviven tanto los pacientes. Y me voy a enfocar en Japón porque es el país que mejores resultados perinatales en prematuros extremos ha demostrado. Este es un estudio publicado en 2019 y fíjense que estos son las variables mortalidad, hemorragia intracraneana severa y retinopatía de la prematurez. Y fíjense el porcentaje de mortalidad en bebés en este periodo de 22 a 24 semanas que muestra Japón. Aquí están Suiza, Australia, Suecia, Canadá, Reino Unido, Israel y España, países en donde está muy avanzado el cuidado neonatal y donde tienen muy buenos resultados, y fíjense los porcentajes de mortalidad. Aquí hemorragia intraventricular, de nuevo Japón muestra los menores porcentajes de hemorragia intraventricular y pues contrasta con que tiene una gran cantidad de pacientes, 16% de niños con retinopatía de la prematurez, pero con tratamiento y con todo el acceso al tratamiento. Aquí está también en este estudio publicado en Pediatrics en el 2019, la probabilidad de sobrevivir sin alteraciones neurológicas, sin ninguna alteración neurológica. Y este es el ascenso de las semanas. En la medida, pues es claro para todos que en la medida que una semanita aumenta en un recién nacido, pues es absolutamente fundamental y mejora la sobrevida. Entonces aquí está, a las 22 semanas solamente 1.2 con intervalo de 0.4 a 3.7 y va ascendiendo, fíjense, hasta 27 semanas. Este es el mundo desarrollado en donde la supervivencia raya en el 77% con medias entre pues, 49,8 y 76,9%, con una supervivencia del 64,2% a nivel global, y esto es, como les decía, en países desarrollados. También presentando los resultados neonatales comparativos. Fíjense, Japón, esto es lo que presenta. Aquí tenemos los niños que se mueren. Aquí 22, 23, 24 semanas. Aquí está Japón, Estados Unidos, Suiza, Japón, Estados Unidos y Suecia. Aquí tenemos los niños que fallecen a las 22 semanas. Fíjense que Japón reporta una mortalidad del 54%. Estos son los niños que sobreviven con daño neurológico, en verde sin alteraciones neurológicas. Y estos moraditos son los niños que se les pierden, que no los pueden seguir. Esta es la estadística de Estados Unidos. Fíjense que se muere el 97% de niños a las 22 semanas. Em, y en Suecia tenemos el 90%. Fíjense la comparación y los resultados que tiene Japón eh, en esta gráfica. Y aquí en la gráfica B son los niños que presentan alteración neurológica en Japón a las 22 semanas. Fíjense que es la mitad. Y a medida que va incrementando las semanas de edad, va disminuyendo en forma importante los pacientes o incrementando el número de pacientes que sobreviven sin daño neurológico. Y ahí está la comparación para los demás países. Japón siempre llevando la delantera. Esta curva
Perdón, esta diapositiva nos muestra que tenemos cerca de nuestra población, aunque obviamente están más avanzados y nos llevan la delantera, pero esta es la red Neocosur que ha hecho un trabajo muy juicioso comparando diferentes unidades de recién nacidos. Este es un estudio que se publicó en 2020 y fíjense que está en la tabla. En la cual básicamente lo que les puedo decir, fue el seguimiento durante 16 años hasta el 2016 de sus resultados perinatales y básicamente aquí quiero que vean que aquí comparan 13.000, casi 14.000 niños de muy bajo peso al nacer. Los rangos de peso eran entre 800 y 1.362 gramos y los rangos de la edad gestacional eran 25.9 a 31.7. Esto es hasta 2016, publicado recientemente, pero veamos esta gráfica y aquí, esta es la gráfica a través de los años hasta el 2016, cómo habían podido modificar la morbilidad en estos recién nacidos. Fíjense, esta negra es la mortalidad y a lo largo de los años hasta 2016 en la red Neocosur prácticamente no se ha modificado la mortalidad en los prematuros extremos. Tenían un incremento bien importante en ductus arterioso, básicamente porque a medida que pasa el tiempo reaniman niños más inmaduros. Y pues el resto, fíjense que tenemos hidrocefalia, esta es la de retinopatía. Entonces, estos son sus resultados durante 16 años que les permite tomar decisiones, evaluar, compararse entre unidades que están haciendo bien en qué lugar o qué nos está pasando en cierto lugar para que nos vaya de una u otra manera con los recién nacidos. Es un estudio muy bonito para que lo revisen. Aquí está el periodo de tiempo de nuevo. Fíjense que aquí está los de 23 a 25 semanas, que recuerden que el interés es básicamente 23 a 25 semanas, porque creo que aquí en Colombia todos estamos de acuerdo que a partir de 26 semanas, pues no hay dudas, digamos, en la mayor parte del país en quienes hay que hacer la intervención. Pero esta es, fíjense, la sobrevida que va bajando a medida que pasan los años. Y aquí tenemos la sobrevida sin morbilidad mayor. Y fíjense que a medida que pasa el tiempo, realmente no ha cambiado de gran manera en la red Neocosur esa sobrevida. Estos son los países que participan y la cantidad de centros con los que cuenta la red Neocosur. Todos estos centros permiten que su estadística se pueda comparar y pues hacen que sea pues la red más importante y creo que sería una de nuestras referentes reales para poder compararnos y poder tomar decisiones. Y bueno, ahora sí vamos a ver qué pasa en el Japón. Además de ser una isla un poco remota y pequeña, sobrepoblada en teoría, para tener estos resultados perinatales. Vamos a dar un paseíto por lo que ellos nos presentan y ver realmente si nosotros podemos compararnos con ellos. Tiene una tasa de natalidad muy baja y eso es claro, desde hace muchos años ellos empezaron pues han tenido ese problema que no hay una natalidad y es una preocupación a nivel de país porque no nacen muchos niños. Por lo tanto, ellos han trabajado mucho y tienen un apoyo financiero para todas las gestantes. Tienen intervenciones en salud pública que se cumplen, no están publicadas para izar una bandera, sino que se cumplen y tienen un seguimiento muy, muy estricto de todas las mujeres en edad fértil y a todas las mujeres les dan un manual materno, que es un material que está totalmente financiado por el país. Tienen una red de investigación neonatal que está constituida desde 1998, comparan datos entre las UCIs y hacen seguimiento de esos niños hasta los 3 años, no solamente de los prematuros, sino hacen seguimiento de todos los niños que están en las unidades de recién nacidos hasta los 3 años. Ellos cambiaron, nos llevan tanta delantera que el límite de viabilidad para ellos cambió de 28 a 24 semanas completas desde 1977. O sea, llevan una gran cantidad de años reanimando niños inmaduros y por eso pueden presentar estos resultados. Y desde 1991, ellos crearon una ley de protección materna, que ya les voy a comentar algo más, y disminuyeron
el límite de viabilidad de 24 a 22 semanas. Fíjense que es desde el 91. Como ellos tenían el Ministerio de Sanidad Pública desde 1965, tenían una mortalidad neonatal, materna perinatal muy alta, crearon la Ley de Salud Materno-Infantil del Japón. Entonces, esta ley le recomienda a los gobiernos locales que proporcionen a todas las mujeres embarazadas visitas prenatales periódicas. No obligan a la madre necesariamente a ir hacia el médico, sino van hacia ella y le hacen sus controles y le hacen el seguimiento. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen una vez cada 4 semanas, o sea, mensualmente, hasta las 23 semanas de gestación. Van a la casa, ella no se tiene que desplazar. Una vez cada 2 semanas, entre las 24 y 35 semanas de gestación, y una vez a la semana después de las 36 semanas de gestación. Adicionalmente cuentan con apoyo financiero de manera que la madre tenga cobertura para que no vaya a sufrir desnutrición, problemas dentales y puedan tener la detección y la prevención de cualquier enfermedad que pueda presentar o cualquier cosa que pueda presentar durante la gestación. Ellos adicionalmente tienen establecidos sus centros de atención primaria y la caracterización de las gestantes en donde se deben atender. Tienen UCI segundo nivel, UCI tercer nivel perfectamente dotadas y caracterizadas. Nunca autorizan una unidad de cuidado intensivo de tercer nivel que no tenga una unidad obstétrica. Allá no existe una UCI una UCI de nivel 3 donde no haya unidad obstétrica. No lo autorizan. Y prácticamente eliminaron la transferencia de gestantes de riesgo. Ellos la ubican, cuando detectan el riesgo, la ubican de una vez en el tercer nivel. Y con eso, fíjense cómo lograron disminuir la transferencia de prematuros o de mujeres gestantes en condición de emergencia a medida que pasó el tiempo. De un 12% de niños que se transferían, aquí está reportada hasta 2015 más o menos, solamente el 6% de las gestantes tienen que ser transferidas. ¿Qué otra cosa tienen? Y esto ahorita más tarde también hago la claridad al final de esta diapositiva. No necesariamente sus actuaciones tienen una evidencia científica perfectamente comprobada, pero ellos ¿qué hacen? Ellos tienen una característica en todas las UCIs de segundo y tercer nivel, hacen manejo circulatorio guiado por ecocardiografía que la hacen los neonatólogos. Por supuesto, dentro de las unidades de recién nacidos no hay pediatras, son todos personales supraespecializados. La evolución incluye coger el ecocardiógrafo y hacer la evaluación cardiovascular, no hemodinámicamente estable y que las tensiones están bien y la frecuencia cardíaca está bien, sino ellos toman el ecógrafo y dentro de la evolución que le hacen a los bebés, incluso 2 o más veces al día los 3 primeros días, hacen un diagnóstico de cómo está la hemodinámica del bebé y toda la actuación depende de cómo está el flujo sanguíneo periférico, le hacen verificación de la cerebral media y la medición de la presión pulmonar. Tienen un manejo respiratorio relativamente invasivo. En estos pacientes estamos hablando de 22 a 24 semanas. No extúan tan rápido, no manejan ventilación no invasiva tan temprana para este grupo etario. Tienen un manejo nutricional muy estricto y estandarizado con alimentación con leche materna en el 99% de los casos. Eso quiere decir, tienen bancos de leche materna perfectamente establecidos y tienen una planificación y una visión de que los prematuros extremos sobreviven si les dan leche materna. Entonces, ellos proporcionan alimentación enteral temprana, obviamente con leche materna. Ellos hacen enemas de glicerina de rutina para estos pacientes y administran probióticos, básicamente especies de Bifidobacterium, de manera temprana. Insisto, muchos de estos manejos no tienen una base de evidencia sólida que respalde la eficacia o las ventajas, pero pues ellos muestran estos resultados perinatales. ¿Qué más tienen ellos? Tienen adicionalmente un manejo neurológico del paciente muy estricto por medio de manipulación mínima real. Realmente tienen una enfermera por paciente, la enfermera no tiene que estar pendiente ni de más pacientes ni de la parte administrativa. Ella está dedicada exclusivamente y obviamente es una enfermera con especialización en neonatología.
Ellos manejan un sistema estricto de sedación en los bebés ventilados de manera que no tengan sufrimiento y hacen ecografías cerebrales seriadas en la cama del paciente, midiendo la fluctuación del flujo sanguíneo de la vena cerebral interna varias veces al día. Eso hecho por los neonatólogos con el ecógrafo a pie de cama del paciente. Ellos hacen controles de infecciones con asistencia de monitoreo seriado de proteína C reactiva, insisto, no tiene una base sólida, pero eso es lo que hacen los japoneses. Y lo que les decía del manejo circulatorio guiado, ellos no le ponen bolos de líquidos a un lactato elevado. Ellos hacen la ecografía, los neonatólogos de las unidades, y verifican cuál es el problema del bebé, si está hipokinético, si tiene hipovolemia, si tiene un ductus hemodinámicamente significativo y no es porque tenga los pulsos saltones, de una vez van con el ecógrafo, o si tiene hipertensión pulmonar, y estas son las intervenciones particulares. Si está hipokinético, evalúan la poscarga, si necesita inotrópicos o hidrocortisona, si tiene una poscarga exigida, fíjense que usan vasodilatadores como nitroglicerina y milrinone, que pues prácticamente para nosotros esto está desaparecido, pero lo hacen en función de los hallazgos ecocardiográficos. Y así, si está hipovolémico, la expansión de volumen perfectamente dirigida, determinando si necesita salina, glóbulos rojos o plasma. Entonces hacen un manejo muy estricto. Y si tiene hipertensión pulmonar, ellos usan óxido nítrico en dosis bajas y sedan al paciente de manera estricta para que no tenga básicamente sufrimiento o dolor. ¿Qué más tienen estos países desarrollados? Pues atención por niveles, unidades materno-neonatales, la infraestructura y la tecnología tienen pues involucrada a la familia y tienen áreas muy privadas y en donde los pacientes y sus padres pueden estar tranquilos. Eh, Personal superespecializado, todo el personal es profesional, no hay tecnológico, sino profesional y superespecializado. El manejo médico está hecho por neonatólogos perfectamente entrenados también en ecografía. Como les decía, una enfermera profesional especializada por paciente, los terapeutas respiratorios también supraespecializados, soporte diagnóstico y terapéutico inmediato, equipos de reanimación experto y completo, mínimo 5 personas en cada reanimación, y los padres y la familia presentes y soportados, y no solamente soportados por psicología y por el equipo médico, sino soportados económicamente. Y esto tan importante, contacto piel a piel en prematuros extremos, que a veces sigue siendo una dificultad en las unidades en nuestro país. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando vemos este panorama? Y primero, pues compararnos con lo mejor, por supuesto que es importante, pero puede llegar a ser frustrante porque entonces, pues estamos muy por debajo en todos los aspectos. ¿Qué tenemos que recordar? Un recién nacido prematuro extremo en realidad es un feto que le toca sobrevivir en este entorno tan agresivo que es la unidad de recién nacidos, que es antinatural fuera del vientre de su mamá, pero es un feto que le toca sobrevivir. La supervivencia de estos bebés debería estar libre de secuelas graves o al menos con la menor afectación posible para que puedan tener la mayor autonomía posible cuando vayan creciendo. Entonces, y ahí viene pues el punto a la discusión y que les dejo para la reflexión, el límite de viabilidad no es una definición universal, no aplica para todos los lugares, incluso dentro de nuestro mismo país no aplica. Todos vemos y lo que hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos, no en todos los lugares se están reanimando niños de 22 semanas, son limitados estos lugares. Recordemos que es un pequeño porcentaje, no es un montón no, de pacientes, entonces tenemos que hacerlo mejor por ese pequeño porcentaje de pacientes. Tenemos que tener lineamientos claros en las unidades. Tiene que haber un consenso de grupo, no puede hacer uno una cosa o el otro la otra, o no podemos animarnos a reanimar prematuros extremos con una persona y no más. Tenemos que tener equipos de reanimación completos en función del paciente prematuro extremo. Tenemos que recordar que esto implica la atención de estos niños, una gran inversión de recursos. Son pacientes que consumen una gran inversión de recursos para muchas veces terminar falleciendo.
Dentro de las unidades, a veces hacemos muy doloroso el camino hacia la muerte de estos niños, tremendamente doloroso, sabiendo que en nuestra unidad se mueren todos, insistimos a veces en reanimar estos niños y en producirles muchísimo dolor dentro de las unidades y causándoles esa agonía tan prolongada en las unidades de recién nacidos. Recordemos que la prematuridad es la primera causa de muerte en el primer mes de vida y ya vimos cuántos en Colombia se mueren, pues un poco más de la mitad de los niños que se mueren antes del año en Colombia fueron de bajo peso. Y pues establecer el periodo perinatal que está establecido entre 22 semanas y el peso de 500 gramos, pero que tenemos que establecerlo dentro de nuestras unidades. Recordar las complicaciones a corto plazo, a la mayoría no necesito recordarlos, pero sí los niños tienen problemas respiratorios, son pulmones inmaduros. Cada vez vemos que el hecho de nacer prematuro o el hecho de tener un problema respiratorio ya te impacta para el resto de tu vida en el desarrollo pulmonar. Y obviamente esto empeora en la medida que eres más prematuro. La enterocolitis, que sigue siendo un gran problema, no solamente porque aumenta la mortalidad y la morbilidad, sino porque puede producir intestino corto, genera múltiples intervenciones para los bebés y muchos problemas. La desnutrición postnatal, que sigue siendo un problema. En una de mis fellows, que ya es neonatóloga y que trabaja conmigo en el hospital, publicó un estudio muy bonito de mi unidad de recién nacidos, en donde hay un sistema estandarizado de nutrición desde hace muchos años. Y con todo lo que hacemos, el 43% de nuestros niños hasta 2019 salían desnutridos o presentaban desnutrición extrauterina. Estos niños tienen dificultades para la alimentación, tienen problemas porque su mamá no se puede quedar en la institución, no tenemos disponibilidad de leche materna, no tenemos suficientes bancos de leche para poder soportar toda la población prematura de nuestras ciudades y nuestro país. Son niños que tienen discapacidades motoras, así sean leves, en este mundo competitivo, en donde cualquier cosa que no te haga competitivo te genera problemas. Son niños que necesitan intervención a lo largo de su primera infancia y muy probablemente en su adolescencia. También problemas visuales y auditivos, no solo la retinopatía de la prematurez, sino todas las alteraciones que pueden generarse tanto por la inmadurez, sino con los tratamientos que les damos. Son niños que les ponemos antibióticos, terminan con vancomicina, con furosemida, con muchos medicamentos que producen lesiones y que tampoco están bien caracterizadas en nuestros prematuros. A largo plazo, pues todos lo conocemos, peores resultados en el neurodesarrollo, tasas altísimas de ingresos hospitalarios, son niños que permanecen pues hospitalizados, van y vienen, tienen dificultades conductuales, luego no pueden muchas veces compartir o rendir de la misma manera que los niños que no fueron prematuros. Tienen problemas socioemocionales, por supuesto que les afecta todo esto que altera su neurodesarrollo y los problemas de aprendizaje. Tienen muchas más visitas a cuidado intensivo y muchos de estos niños que hacen problemas respiratorios llegan a ECMO y muchos de estos niños que llegan a ECMO fallecen en ECMO en los primeros años de vida. Cuando acceden al ECMO, si no, pues fallecen en las unidades de cuidado intensivo. Y esto representa unos importantísimos costos de los sistemas de salud y dificultades psicológicas tanto para el equipo como para los padres y también pues problemas financieros que son muy considerables para las familias. Y aterricemos en nuestro país, los problemas financieros en este momento están pues a la orden del día con esta incertidumbre en la salud. Este artículo que se lo recomiendo a todos es chileno, de la Clínica Las Condes. Ellos proponen la zona gris entre 21 y 25 semanas, o sea que fíjense que no está mal, esto es de diciembre del 2021, no está mal establecer límites de viabilidad para nuestro país, para nuestras unidades por encima de las 25 semanas. Y eso depende de cómo me va a mí con esos niños. Si se me mueren todos, pues el costo emocional para el equipo, que se le mueren todos los prematuros de esa estacional, es terriblemente doloroso y pues el costo económico también. Eh,
Ellos resumen, el tratamiento de los lactantes es opcional entre las 22 y 23 semanas en Japón, Alemania y Suecia, entre las 23 y 24 semanas en el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y República Checa, entre 24 y 26 semanas en Francia, Países Bajos y Suiza. Fíjense esta edad gestacional en estos países desarrollados y 25 semanas en Argentina. Y entonces, con esto, ¿nosotros qué hacemos aquí en Colombia? Primero, no tenemos una, digamos, una política establecida clara, no hay una uniformidad. Un esfuerzo de la Asociación Colombiana de Neonatología en 2019, liderada por estos excelentes neonatólogos y queridos amigos, está publicada y ellos intentaron establecer, bueno, cómo estábamos en viabilidad. Ellos entrevistaron 199 médicos, entre pediatras y neonatólogos, y pues estos son los resultados. La edad gestacional para hacer la reanimación, miren los resultados tan dispares. Aún en 2019, personas eh, reanimaban prematuros de 23 semanas. Aquí está pues piramidal, la mayor parte 25 semanas, pero también 29,1% reanimaba en 24 semanas. Aquí era para los requisitos, la edad gestacional para intubar selectivamente, también fíjense la pirámide, pero también aquí tenemos 23 semanas. Y la edad gestacional para madurar el pulmón, reanimar e intubar, y fíjense también aquí la pirámide. Y había personas que a las 22 semanas en 2019 en Colombia consideraban em, reanimar e intubar. Y aquí pues está la divergencia del el grupo de personas que entrevistaron. 91,5 tenía cuidado intensivo y estas eran las caracterizaciones y la ubicación laboral de las personas que entrevistaron. Aquí está también algo que también está un poco crudo en nuestro país, que ya estamos dando algunos pasos, pero sigue estando crudo los criterios para decidir entre si se brinda cuidado intensivo o cuidado paliativo. Entonces, fíjense que la decisión de los padres, solamente un 5%, un buen control prenatal 31%, si tenía maduración pulmonar, si requería o no requería reanimación. Y aquí estaban los pesos, fíjense aquí la mayoría mayor de 500 gramos, el 55,8%, 400 gramos, casi 11% de personas consideraban reanimar por encima de 400 gramos. Las malformaciones congénitas tenían mucho que ver en el 42% y la apertura ocular como criterio en un 37,7%. Y aquí está, si se discute el plan con un recién nacido periviable con la familia, fíjense que aquí la mitad de las personas decía que siempre, y realmente lo que uno ve es que no es tan real, que la decisión en general la toma los médicos de la unidad. Entonces, límite de viabilidad no tenemos ni obvio ni lógico. No está suficientemente bien definido. Hay factores maternos, obstétricos, perinatales, del equipo, de los recursos que se tengan, de la organización hospitalaria, entre otros, y provocan múltiples dilemas médicos, pero esencialmente son éticos. ¿Cuáles son los factores protectores para tener en cuenta en la reanimación de un prematuro? Uno, que tenga control prenatal. Y si vemos que de los prematuros que fallecen, el 73% de los niños no tenían control prenatal, entonces fíjense que es un tema para reflexionar en nuestro país. El estado nutricional materno, y recordemos que no solamente son las mujeres pobres que no tienen una condición nutricional adecuada, es la obesidad, es la malnutrición, el tipo de nutrición, las modas que existen. Hay gente que se alimenta solo de batidos, por ejemplo. Que no tenga coriamnionitis, súper importante. Sabemos que la coriamnionitis está perfectamente, claramente asociada con lesión neurológica a largo plazo. Los corticoides prenatales, un factor fundamental conocido por todos como un factor protector para el prematuro. La neuroprotección con sulfato de magnesio y la red de apoyo que tenga la mamá, porque recuerden que si el niño sobrevive, va a necesitar intervención en su primera infancia y seguimiento para detectar los problemas con los cuales los sacamos de las unidades de recién nacidos. El abordaje global absolutamente, y este punto que está crudo, y yo que les digo que soy asesora científica, veo muchísimas unidades, incluyo la mía,
en que es muy difícil mantener calientes a los niños. La hipotermia sigue estando presente no solamente para los prematuros, sino para todos los recién nacidos dentro de las unidades de cuidado intensivo. Y para empezar, podían hacer un diagnóstico de cada una de sus unidades. ¿Cuántos niños se les están enfriando en la sala de parto? Recuerden que la hipotermia es un factor de desestabilización. Si se traslada un niño hipotérmico, ya sea de partos a la unidad de recién nacidos y está frío, estamos empeorando todos los desenlaces clínicos. Y si ese niño es prematuro, le va peor, y entre más prematuro sea, le va mucho peor. El asesoramiento prenatal, responder a todas las preguntas de los padres con sinceridad. En esta unidad de recién nacidos, todos los recién nacidos de esta semana se mueren, o el 10% sobrevive, o el 20, el 30, o el 40, o el 50. Eso es importante hablárselo a los padres porque ellos merecen conocer cómo se comportan los prematuros en cada unidad de recién nacidos. Obviamente dar apoyo al sistema respiratorio y esto incluye tener todo, no solamente todos los sistemas de ventilación no invasiva, si tenemos el CPAP, las interfaces que se intercalen, que no se le dañe la piel al bebé, que tengamos ventiladores de alta frecuencia, que haya volumen garantizado, que haya ventilación sincronizada, porque si no, no tiene sentido porque vamos a dañar más al bebé. El apoyo cardiovascular. Ya hay neonatólogos que están haciendo el POCUS, pero nos hace falta muchísimo camino. Uno, para que solo haya neonatólogos dentro de las unidades recién nacidos y que estos neonatólogos tengan un entrenamiento superior al que nosotros tuvimos en ecocardiografía y en ecografía a pie de cama. Que tengamos estudios de laboratorio que se requieren, idealmente todo con micrométodo, que los equipos de radiografía sean portátiles, que se pueda ver la radiografía de manera inmediata y no media hora después hasta que la montaron. El pinzamiento tardío del cordón, que cada día conocemos más los beneficios. Los cuidados nutricionales, los niños no pueden estar recibiendo agua con azúcar cuando nacen y entre más prematuro es más importante. La premezcla de aminoácidos debería existir en todas las unidades de recién nacidos en donde se reaniman prematuros. Comunicarse muy bien con los padres, prevenir las infecciones nosocomiales e identificar adecuadamente la sepsis. No todo es sepsis. No todo tiene que tener antibióticos porque ya con un antibiótico que le ponemos al recién nacido ya estamos cambiándole su futuro, la microbiota para el resto de sus días y mantener los registros necesarios. La reanimación tiene que estar detallada. Yo les recuerdo que en una nota de historia clínica no debe decir Mr. Sopa. Mr. Sopa es una mnemotecnia para que nos acordemos. Cuando yo digo aplico Mr. Sopa, yo tengo que describir, le tuve que hacer cuál fase, le recomodé la máscara y mejoró o tuve que llegar a intubarlo. Entonces es bien importante que los registros sean muy claros. La administración de surfactante, recordemos que no todos los niños, cada vez el porcentaje, y ahora ya sabemos que menos niños necesitan surfactantes si los reclutamos adecuadamente. Obviamente todos estos prematuros pequeñitos, el mayor porcentaje lo van a necesitar. Establecer muy bien cuáles son los criterios de mantener intubado o de extubar estos bebés, los accesos umbilicales y el cuidado de los accesos umbilicales, las ondas de alimentación. Bueno, ¿qué más debemos tener? Ambientes confortables. Una unidad ruidosa no es apta para los recién nacidos. Los prematuros empeoran sus desenlaces clínicos y el neurodesarrollo con el ruido porque no están preparados para recibir ruido. A estas alturas en Colombia todavía hay unidades que manejan horarios para los papás. Las unidades deben estar abiertas y esto lo manejan los países desarrollados. La participación de los padres y facilitar el contacto piel a piel la mayor cantidad del tiempo que se pueda es muy importante, no son 2 horitas ni 3 horitas, ni cuando las enfermeras puedan. Lo ideal es que haya contacto piel a piel de manera permanente. El control estricto del ruido, eso dice, y eso incluye cuadrar bien las alarmas, porque una unidad que pita todo el tiempo, nadie se va a dar cuenta si algo le está pasando al bebé. La protección ocular, mantener en penumbra en la unidad, debería mantenerse así y no estar apretándole los ojitos a los bebés con gafas o pegándoles cosas en la cara para tapar los ojos que les puede producir presión ocular y producir problemas. Nidos que sean adecuados, entender cuál es la razón del nido, no es una cosa por ponerla ahí, sino ese nido tiene que generar contención para el recién nacido. Que haya neonatólogos y personal supraespecializado, y en eso nuestro país está lejos, a pesar de que cada vez hay más neonatólogos, se siguen permitiendo médicos generales en las unidades y también pediatras no especialistas.
La relación enfermero-paciente, que creo que es una de las partes fundamentales, que todavía estamos lejos y nadie se ha animado en el país a dar esa discusión y a decir tenemos que tener esta relación enfermero-paciente. La mínima manipulación perfectamente establecida, recordemos que mínima manipulación no es cero cuidados, sino tiene que estar perfectamente estandarizada dentro de las unidades, agrupar los cuidados y la intervención del paciente evitándole dolor y sufrimiento. Tiene que haber terapia física, ocupacional y respiratoria para estos bebés, dirigida, no la misma para todos los pacientes, sino dirigida dependiendo del momento del bebé, del momento del desarrollo, con unos objetivos claros y específicos. Soporte ventilatorio, tiene que haber personal. La gente tiene que ser experta en ventilación en todos los modos ventilatorios, evitar la hipo o hipercapnia, la ventilación sincronizada, todas las modalidades de ventilación que nos permitan darle oportunamente el tratamiento que necesita el bebé. La ventilación protectora no es insuficiente, no podemos tener a un niño en falla ventilatoria porque tenemos que tenerlo en no invasiva. Que haya gases sanguíneos, idealmente micrométodo, el cuidado de la piel, que es tremendamente importante en los recién nacidos, y la disponibilidad y el uso de la cafeína. Hemodinamia, manejo muy riguroso de los líquidos, por favor, si algo no tiene que pasar, no le podemos estar dando bolos de líquidos a los lactatos. Hay que hacer un análisis de cuál paciente está hipovolémico e idealmente si nos vamos a animar a reanimar prematuros, tenemos que buscar la forma de hacer ecocardiografía a pie de cama. No cuando el cardiólogo pueda, sino hacerla a pie de cama con las evoluciones. No bolos de bicarbonato, creo que eso ya está, pero aún se sigue viendo. Y los soportes adecuados, lo que el niño necesita, la inotropía que necesita, si necesita inotropía o glóbulos rojos o plasma o cristaloides, eso debe estar establecido y estandarizado. Recordar que idealmente deberían tener un cubículo individual, en silencio, que el objetivo principal tiene que ser la leche materna y una nutrición parenteral equilibrada y completa desde muy temprano, el control de los antibióticos, los laboratorios de apoyo, el ambiente estéril y el personal exclusivo idealmente para esos bebés. Y lo más importante, somos pioneros, pero en Colombia, pues el país se las arregla a veces para incumplir las normas. Cada día tenemos mejor, mayor conocimiento, mayores programas canguro, pero siguen desertando los pacientes o siguen no siendo autorizados. Hay un lineamiento muy claro que deberíamos hacer cumplir. Entonces, ya estoy terminando, ya no los canso más, pero lo más importante dentro de las unidades hay que mirarnos. Tenemos que mirarnos cuál es nuestra situación, cómo estamos en la unidad, en nuestro entorno, en la región, con quién nos podemos comparar. Que nuestra unidad incluya una unidad de cuidado intensivo obstétrica, una unidad de perinatología. Es importante evaluar el talento humano que está tomando las decisiones también en obstetricia. Basados en ese diagnóstico y en esa situación, establezca su viabilidad. Si a usted se le mueren todos los de 25 semanas, ahí no puede estar. Si se le mueren todos los de 26 semanas, ahí no puede estar su viabilidad. Tenemos una gran divergencia a nivel de país, a nivel de ciudades. Entonces tenemos que establecer cómo estamos en cada una de nuestras unidades. Y hasta que no mejoren esos resultados, no bajen el límite. No podemos estar reanimando niños de 24 semanas si se mueren todos los de 25. O si la morbilidad de los de 25 es del 100% morbilidad grave. Hay que estandarizar la atención en el centro y analizar el cumplimiento, analizar cómo estamos cumpliendo la nutrición, cómo estamos cumpliendo con la ventilación, con cuadrar las alarmas de manera adecuada, con el control de ruido, capacitando a nuestra gente, documentar claramente la información de la unidad para que todo el mundo la conozca. Evaluar si los niños muy pequeñitos en mi centro les va muy mal, buscar algún lugar en donde les vaya mejor y puedan ser remitidos la gestante a tiempo, no el prematuro, porque ya sabemos que un prematuro que se traslada empeora todos sus desenlaces clínicos, más con la calidad de traslado que tenemos en nuestro país. Y las redes de información, aquí creo que lo más importante y la inquietud más importante es que tenemos que compararnos entre las unidades en Colombia para poder tomar decisiones y compartir experiencias.
¿Qué tenemos que tener en cuenta? Participación de las familias con información clara, veraz, en palabras que sean entendibles para ellos, entender también el momentum de la familia, eh, ver sinceramente si yo tengo todo lo que se requiere para atender un recién nacido. Si mi sala de cesárea es congelada, pues difícilmente voy a poder tener un recién nacido y más prematuro extremo calientico. Entonces, ¿qué voy a hacer para que no se me enfríe? La información bien fundamentada, con datos reales y honestos por parte del personal médico. No todo lo técnicamente posible es éticamente correcto. Entonces, sabiendo que hay niños que van a morir, seguimos haciendo cosas y cosas y cosas y cosas. Y lo único que estamos haciendo es prolongar el sufrimiento. Si te comparas con países desarrollados, pues tienes que estar fundamentado. Es que yo me comparo con Japón porque tengo todo igualito en Japón. Entonces, eso es lo que, a eso tengo que estar dirigido. Entonces, no puedo compararme con esos países desarrollados ni decirle a una mujer de la selva que es que los niños de 23 semanas sobreviven en el mundo o que los pacientes con trisomía 18 sobreviven en Estados Unidos. Tengo que tener claridad en esas decisiones. Tener datos propios para tomar decisiones. Mis datos son lo más importante inicialmente. Si yo no tengo datos, no tengo con qué compararme con las demás unidades de recién nacidos. Tratar de remitir a las gestantes de prematuros extremos antes del parto en lugares en donde puedan ser adecuadamente atendidos. Garantizar que el prematuro no va a ser sometido a traslado. O sea, no dejemos lo que nazca y luego lo trasladamos. Obviamente a veces toca y en nuestro medio muy frecuentemente, entonces hay que fortalecer el control prenatal y hacer diagnósticos prenatales más acertados para que las madres puedan nacer en lugares en donde les puedan proporcionar los cuidados a los prematuros extremos. Y mirarnos cómo nos va como con los niños más grandes. Si a mí me están sangrando, si me están produciendo hemorragias intraventriculares importantes, los niños de 32 semanas, yo tengo que mirar qué es lo que está pasando y tomar de pronto todas las experiencias de otros países en prematuros más extremos para aplicarlos en los niños más grandecitos. La toma de decisiones no puede estar basada en motivaciones económicas. Ah, este como factura igual lo van a pagar, entonces metámoslo. No. El miedo a la demanda, ¿no? Cuando las actuaciones médicas están fundamentadas, no hay demanda que valga. Tienes que tener decisiones. La profesión de los padres, ay, no, es que los tíos son abogados, entonces nos toca reanimarlo. No, esto no puede comandar la decisión de reanimar un prematuro extremo. O porque está recomendado de fulano o de mengano, tampoco. Y los milagros de Internet y las noticias, porque pues eso también contamina y contamina a los padres y tenemos que ser muy claros con ellos. Estos casos anecdóticos y ocasionales que buscan los padres y no pueden comandar las decisiones clínicas en una unidad de recién nacidos en Colombia. Y ya por último, para llevar a casa. Recuerden que tenemos una gran responsabilidad con los niños, con la sociedad, con el equipo médico, hacer un diagnóstico institucional, cómo está cada una de nuestras instituciones, un diagnóstico regional y un diagnóstico nacional para ver en qué estamos parados. Les agradezco mucho su atención. Cualquier pregunta estoy muy atenta. Aquí les dejo algo. Creo que todos los que me conocen les dejo. Les dejo mi opinión. Siempre, yo creo que todos los que me conocen, soy polémica porque creo que hay temas de los que muchas personas prefieren no hablar y yo creo que tenemos que tener un diálogo honesto en el equipo en Colombia que está manejando a los neonatos. Cualquier cosa que necesiten, este es mi correo, si necesitan alguna cosa, compartir experiencia, los artículos a la orden para todo. Muchísimas gracias, doctora Celi. Una excelente charla que hace un repaso por toda la parte de la atención de neonatal, sobre todo este pretérmino extremo y lo que se hace en el mundo y cuál es nuestra realidad en Colombia. Em, Creo que esta es nuestra última charla del año. Estamos en la época de Navidad, que es un momento de unión familiar, de unión con los amigos y también un tiempo de reflexión. Y el haber invitado a la doctora Celi nos invita a esa reflexión sobre lo que estamos haciendo, sobre nuestros resultados y sobre nuestra responsabilidad como profesionales, con nuestros pacientes y con la sociedad. Tenemos algunas
preguntas para ser respondidas por nuestra experta. Voy a empezar en orden de aparición. Hay saludos para el grupo de Ascon y deseándonos feliz Navidad. Aquí tengo una primera pregunta que dice, buen día, ¿qué es la premezcla para los prematuros, por favor? Te iré comentando, les iré, después de cada respuesta, presentando la siguiente pregunta. Doctora Celia. Bueno, gracias por la pregunta. La premezcla de aminoácidos, desde más o menos la época del 90, la doctora Patti Turín encontró, y digamos con todos los análisis que se hicieron en los estudios de la fecha, del momento, encontraron que los recién nacidos prematuros entraban en un catabolismo proteico desde el momento del nacimiento. Nosotros en esa época demorábamos un montón de tiempo el inicio de la proteína porque nos daba terror, entonces los niños duraban una semana entera sin aporte proteico. Y todos los estudios encontraron que darle proteína inicial, no solamente agua con azúcar, no solo dextrosa a los bebés, sino proteína inicial desde el momento del nacimiento a los bebés, disminuía el catabolismo proteico, disminuía la pérdida exagerada de peso, que no solamente se perdía por pérdida de agua, sino por pérdida del músculo. Y propusieron que mientras se preparaba la nutrición parenteral, que debía ser completa y temprana, en vez de ponerle agua con azúcar, o sea, dextrosa al 10% a los bebés, se pusiera aminoácidos, un porcentaje de aminoácidos, se tuviera preparada en las unidades de recién nacidos una mezcla estable de aminoácidos al 3%, en dextrosa al 10%, en vez de la sola dextrosa al 10%, y con eso se disminuyó de forma dramática el catabolismo proteico y esos episodios de hiperglicemia tan espantosos que nosotros veíamos en los prematuros con unas glicemias de 500 que correspondía al catabolismo proteico. Entonces se prepara con aminoácidos, 3 gramos de aminoácidos en 100 mililitros de dextrosa al 10%. Esa mezcla se prepara en la institución, se mantiene en la nevera y cuando los prematuros nacen, idealmente nosotros lo usamos en todos los menores de 2000 gramos, en vez de agua con azúcar, se le pone la premezcla mientras llega la nutrición parenteral completa. A eso se refiere la premezcla. Si tú quieres, no sé, no recuerdo quién hizo la pregunta, me puedes escribir, yo te mando cómo se prepara y cómo pueden hacerlo con la farmacia para tenerlas en la nevera y poderlas utilizar en los recién nacidos prematuros. Solo para agregar que también hay una preparación comercial en caso de que el hospital tenga otras condiciones o mejores condiciones económicas, pero cuando no hay otra opción, la premezcla es una excelente alternativa. Sí, Bueno, nosotros la preparamos, perdóname, se envía a preparar en el lugar de las mezclas, donde se hacen la mezcla de la nutrición parenteral, pues con cámara de flujo laminar y se mantiene guardada en la nevera y tiene una estabilidad de 8 días. Cuando se prepara artesanalmente, a mí me ha tocado toda la vida artesanal y realmente nuestros resultados, pues en cuanto a todo el catabolismo y a todo lo que se observaba, pues llevamos muchos años, yo creo que llevamos por lo menos 20 años utilizándola y mejora los resultados clínicos. Aclaro mucha- que yo no tengo viabilidad en prematuros tan chiquitos. Nosotros estamos en 26 semanas para arriba. muchas gracias, doctora Celis. Seguimos invitándolos a hacer sus preguntas en el chat y se las trasladaremos a la experta. Bueno, la siguiente pregunta, bueno, hay un comentario por acá. Excelente ponencia para reflexionar en cada unidad. La siguiente pregunta es manejo de los accesos vasculares en el prematuro extremo, doctora Celis. Bueno, digamos que el manejo por excelencia es el catéter umbilical. Parte de los cuidados más importantes en los prematuros extremos es el cuidado de la piel. Entre menos rompas la piel del bebé, pues le va a ir mejor al bebé. Entonces, instaurar un catéter, los catéteres umbilicales, arterial y venoso, con los cuidados que se requiere, con una buena fijación y tratando de hacer unas medidas. Cuando uno instaura, introduce cualquier catéter, no debería volver a tocarse. Luego las medidas tienen que ser precisas, no metámoslo un centímetrico más por si acaso, sino la medida debe ser precisa, evitando la manipulación. Y en la medida que el bebé esté estable, pasar un catéter epicutáneo
En general, cuando son pequeñitos, como la conferencia era de prematuro extremo, hay unos catéteres que se llaman cabello de ángel, que son para los más chiquititos, menores de 800 gramos. Para los mayores, un catéter epicutáneo normal. Cuidar los catéteres, idealmente la monitoría invasiva de la tensión arterial para no tener que estar poniéndole un manguito. Si tienes invasiva, que tengas toda la confiabilidad y todo tu personal entrenado en monitoría invasiva, porque muchas veces lo que uno ve es que tiene la invasiva e igual el manguito aquí apretándole y produciéndole lesión en la piel al bebé. Entonces, monitoría invasiva, acceso arterial. Para diagnóstico respiratorio, recuerden que los gases periféricos no sirven y muchas veces implica muchas punciones para el bebé. Las tomas agrupadas y la mínima cantidad, idealmente deberíamos tener micrométodo, la mínima cantidad en los protocolos. No hacer rutinas. Nunca, yo creo que ya debería haber desaparecido de todas las unidades de cuidado intensivo de todas las edades la rutina. No puede hacerse nada rutinario, sino todo dirigido a la condición del paciente. Eso es como lo que puedo decir de los accesos. Muchas gracias. Hay otra pregunta. ¿Hay normatividad colombiana acerca de cuántos prematuros deben ser atendidos por cada neonatólogo en la UCI? No, no, y desafortunadamente lo del talento humano en Colombia está complejo, por eso tenemos tantas dificultades a veces para tener. Lo que yo sí puedo decir es que donde haya prematuros extremos en este país, debe haber un neonatólogo, no como dice habilitación, 6 horas. Tiene que haber un neonatólogo al menos 24 horas dirigiendo el cuidado de esos bebés. ¿Qué tiene el mundo desarrollado? Tiene una enfermera profesional por paciente de cuidado intensivo neonatal. Si tienes 9 y no hay auxiliares, obviamente nosotros somos a veces en Colombia como, ay no, es que estamos en Colombia, entonces hagamos esto. No, pero es que estamos con atención de tercer y cuarto nivel para recién nacidos, entonces deberíamos optimizarlo. Habilitación nos dice lo mínimo que usted debe tener, pero el manejo de la unidad te dice qué tenemos que hacer. Creo que estamos lejos, pero sí es una discusión que debemos dar si vamos a atender prematuros extremos, porque el personal sigue siendo insuficiente dentro de las unidades de recién nacidos. Podía haber una enfermera profesional por paciente y sí un solo neonatólogo haciendo una ronda, por ejemplo, 9 pacientes para un neonatólogo, siempre y cuando hubiera una enfermera especializada en el recién nacido que no tuviera que estar moviéndose ni estar pendiente de la parte administrativa. ¿Y eso qué significa? Un computador por paciente, una sala por paciente. O sea, estamos muy lejos de eso. En Colombia no está establecido. Lo único que dicen es que tiene que haber al menos un neonatólogo 6 horas, que a mí me parece terrible que sea solamente 6 horas un neonatólogo y muchas veces está para cumplir un requisito. Eh, al menos en telemedicina debería existir el neonatólogo a las 24 horas tomando las decisiones. No hay forma de que estos niños puedan sobrevivir bien si no estamos ahí encima, 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 encima. Entonces, lamentablemente creo que es una cosa que en Colombia no está establecida y por eso en tantas unidades de recién nacidos el personal es insuficiente. Yo he visto unidades de recién nacidos de 25 pacientes con una jefe. No, no hay forma de que te puedan sobrevivir ni siquiera los niños grandes bien o que no tengan morbilidad con tan poquito personal. Estos niños, para mover un prematuro extremo que está ventilado en alta frecuencia, se necesitan 5 personas, una que circule, el terapeuta que cuide la vía aérea, una persona cuidando los accesos vasculares, otra persona moviendo el bebé. O sea, y tiene que ser todo coordinado, prácticamente el equipo entero. Si tú mueves un prematuro extremo que está intubado, 1 o 2 personas máximo le van a mover los catéteres, se van a salir los catéteres, se le puede desplazar el tubo, se va a extubar, eh, tiene muchísimos problemas. Si el terapeuta no está sensibilizado y le hace la misma terapia a todo el mundo, porque es que la terapia respiratoria no se puede ordenar terapia respiratoria, ¿qué le vamos a hacer? Yo necesito que solamente le haga higiene de la boca, solo el cuidado del tubo, pero lo que uno ve es que le hacen la misma terapia a todos los pacientes porque lo que está ordenado es terapia respiratoria cada 4 horas o cada 3 horas o cada 6 o cada 8. Entonces tiene que ser individualizado y para eso se necesita personal porque estos niños son de un cuidado impresionante. O sea,
Cualquier cosita en estos bebés daña la piel, la posición. Si se te escurre el paciente dentro de la incubadora y el niño hace así y está en no invasiva, se te quedó. Y se hace una apnea y entonces o no se dan cuenta o se dan cuenta y termina con estudios de sepsis y antibióticos. Entonces, sí tiene que haber una vigilancia continua, monitoría central, que todo el mundo esté en la misma sintonía y para eso se necesita personal. Entonces, esa es lo que puedo decirles. No hay una ley de talento humano para las unidades. Esa es una discusión que ha sido compleja, pero creo que sí deberíamos darla porque en las unidades de recién nacidos debería haber personal competente, capacitado y suficiente. Y creo que estamos en un momento en la salud que está muy complejo ese tema también. Muchísimas gracias. Entonces sigo leyendo comentarios. Muchas gracias, doctora Celis. Mil gracias, excelente charla. Gracias, excelente conferencia. Tatis, excelente, un abrazo y buen cierre de año. Muchas gracias, gracias. Excelente revisión y exposición, doctora Tatis. Mi continua admiración. Bendiciones. Profe, gracias. Excelente, muchas gracias. Excelente conferencia, doctora. Admiración total. Excelente charla, doctora Celis, importante y con mucha reflexión. Excelente presentación, Tatis. Gracias a SCON por la organización de estos excelentes espacios de educación. Aquí viene otra pregunta. Buen día, excelente ponencia. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cafeína? ¿Dosis de carga? ¿Se puede repetir? La idea es que, pues, digamos que la cafeína se pone un bolo de carga inicial de 20 por kilo y luego se puede dar de 5 a 10 miligramos por kilo, pero siempre viendo la necesidad del paciente. Es bien importante que la anemia de perdón, la apnea de la prematurez es un diagnóstico de descarte. La cafeína te ayuda en la extubación y para tratamiento de las apneas y para prevención de las apneas y mejora el desenlace en displasia broncopulmonar porque te disminuye las apneas y te disminuye la cantidad de oxígeno y de reanimaciones y de eventos que tienes que hacerle al paciente para recuperarlo de allí. Que siempre, si vas a subir cafeína, que puedes subirla de 7,5 hasta 10 miligramos en la dosis diaria, verificar que el niño ni esté hiponatrémico, ni esté hipotérmico, ni esté hipertérmico, ni esté hipovolémico y que esa sea la causa de la apnea. A veces los niños están deshidratados y le suben la cafeína a 10. No necesita eso porque de todas maneras la cafeína tiene unos efectos secundarios que tenemos que conocer, que puede dar taquicardia, intolerancia de la vía oral, tiene su efecto diurético. Entonces siempre eh, sí el prematuro la necesita, sí se necesita para extubación, pero recordemos que la apnea de la prematuridad es un diagnóstico de descarte cuando ya controlaste todo lo demás. Si el niño está frío, la apnea la hizo porque está frío, y sí, porque es prematuro, pero está frío, o está sobrecalentado, o está deshidratado, o tiene hiponatremia, o tiene hipernatremia, o tiene hipocalemia, o sea, siempre mirar que no sea otra la causa que está generando la apnea. Ahora, te sangró la cabeza y su apnea, pues no te va a mejorar con cafeína. Tienes que ponerle la cafeína porque pues está haciendo apneas o porque lo extubaste, pero siempre mirar la necesidad real. Y esto para todos los medicamentos, no solo para cafeína. ¿Realmente necesita antibiótico? ¿Realmente necesita omeprazol? ¿Realmente necesita el medicamento? En prematuro extremo no hay discusión, hay que usar cafeína porque estos niños tienen mayor predisposición a las apneas. Para extubación es fundamental el bolo. Creo que no sé si tengas algo que agregar respecto a la cafeína, Dairo, pero si vas a reanimar prematuros y vas a tener prematuros en tu unidad, tienes que tener disponible la cafeína. Sí, yo creo que ha quedado claro, doctora Celis. Bueno, muchas gracias, doctora. Otra pregunta. ¿Qué opina acerca del uso de Numeta de inicio de, de la fórmula comercial de nutrición parenteral? Pues yo soy antigua. Yo aprendí a preparar la nutrición parenteral, yo calculando exactamente todo de acuerdo a los resultados de los electrolitos, a los resultados del paciente. Pero pues es una excelente, eh, ¿cómo se llama? Alternativa terapéutica porque pues no tienes que hacer nada, es una mezcla estandarizada que te llega, no se manipula,
la puedes usar sin ningún problema. No soy experta porque nunca la he utilizado en mis pacientes, no tenemos los recursos para poderla tener. Y a mí sí me gusta sentarme todos los días porque en mi unidad los neonatólogos dirigimos toda la nutrición parenteral de acuerdo a la necesidad del paciente, entonces a mí sí me gusta prepararla. Pero si tienen la disponibilidad y la posibilidad económica de tenerla, no tienen un lugar en donde se pueda preparar, pues es la mejor alternativa porque no tiene nadie que manipularla, te llega como está equilibrada, está estudiada, o sea, no es que sea una cosa loca, ¿no? Está estudiada. Hay expertos como la Valle de Lili, creo que la utiliza. eh, entonces, pues, si la tienes y no tienes otra alternativa, pues la puedes usar sin ningún problema. Yo tengo la experiencia con el manejo de la numeta y estamos hablando de utilizarla solo para el inicio, por aquello de que tenemos la disponibilidad inmediata de ponerla. ¿Sí? Podemos tenerla en las primeras 24 a 48 horas y luego de eso hacemos la nutrición individualizada para los pacientes. Les cuento que mi experiencia ha sido excelente con el producto, pero depende, pues, de qué condiciones socioeconómicas tengamos y que sea lo que sea más práctico para nuestro manejo. Tengo otra pregunta. Dice, buenos días, soy pediatra de sala de partos y quisiera saber si existe alguna recomendación de manejo del dolor en el neonato no viable durante el tiempo que esté vivo. Sí, hay que establecer hay que tener en cuenta que para ponerle un analgésico a un bebé hay que puncionarlo, ¿no? Entonces hay que establecer qué es lo que le vas a hacer al paciente y qué quieren las madres para ese paciente. Si la mamá lo quiere tener, es un prematuro extremo y la mamá lo tiene que tener en contacto piel a piel, solamente contacto piel a piel y dejarlo quieto. Si la decisión es llevarlo a la unidad de recién nacidos, pues y le vas a dar una sedación, debe ser sedación endovenosa a través de vía umbilical y pues un opioide. Pero insisto, el plan de cuidado debe estar establecido en cada unidad. ¿Qué es lo que vas a hacer con el bebé? Muchas de las mamás, una vez se les explica la situación y la condición, quieren tener a su bebé y el bebé en general, pues fallece rápidamente. Y algo muy importante es, si decidiste no hacer la reanimación, no te esperes con el bebé agonizando 5 minutos y es que hizo A y entonces lo vamos a reanimar porque ya se perdió ese momento de oro para el paciente. Entonces, el tema de dolor es muy amplio, debe estar inmerso en un plan de cuidados paliativos, ya es como un tema de otra charla, yo no soy paliativista. Nosotros, ¿qué hacemos? Dejamos a la mamá en contacto piel a piel con el bebé. Si el bebé es trasladado a la unidad, se dejan cuidados intermedios, se canaliza vía umbilical y se le pone sedación con fentanilo. Muchísimas gracias. Aquí un comentario de agradecimiento de la doctora Ana María C. También un comentario del doctor Muñetones. Muchas gracias, Taticia Ascon. Excelente reflexión. Les deseo unas festividades llenas de salud, tranquilidad y amor familiar. Otro comentario y pregunta. Excelente, espectacular. Indicaciones de óxido nítrico en el prematuro extremo con hipertensión pulmonar y a cuántas partes por millón se debe iniciar. ¿Existe algún protocolo? Sí, ya, pues cada vez hay más publicaciones respecto, bueno, hace rato, ¿no? El óxido nítrico como un factor determinante, el uso a bajas dosis a 5 partes por millón en 3 semanas para mejorar la evolución y disminuir la displasia broncopulmonar. Y actualmente en diagnóstico de hipertensión pulmonar, pero la hipertensión pulmonar diagnosticada a pie de cama, clara, no todas las hipertensiones pulmonares en el neonato clasifican para óxido nítrico, se inicia a bajas partes por millón, en general 5 partes por millón. Yo no soy experta en el tema, insisto, porque no tengo tantos prematuros extremos. Hay que establecer la hipertensión pulmonar, por qué causa es. Si tienes hipertensión pulmonar severa, pero el niño tiene el ductus abierto, no le vas a poner óxido nítrico. Por eso les decía lo que hacen los japoneses, el neonatólogo evoluciona al paciente, pone el, el ecocardiógrafo y hace el diagnóstico de qué le pasa al bebé. Si tiene hipertensión pulmonar secundario a que el niño está en choque, pues manejas el choque y no le pones óxido nítrico. Entonces, sí hay protocolos, te puedo compartir, no sé quién hizo la pregunta,
artículos recientes respecto a esto, pero insisto, no la estoy usando en prematuros porque no tengo prematuros tan extremos y en general las hipertensiones pulmonares de los prematuros son secundarias a cosas que podemos manejar o, o que pues el paciente está acidótico respiratorio y está hipertenso pulmonar, tienes que mejorarle la acidosis respiratoria, tienes que mejorar el reclutamiento, tienes que mejorar, y en general esas hipertensiones mejoran cuando manejas la causa primaria. Si tienes absolutamente todo controlado y sigue con hipertensión pulmonar y el ecocardiograma te indica que ya todos los demás factores están controlados, entonces sería la opción del óxido nítrico para los prematuros. Sería un tema de otra charla interesante para que la de alguien que tenga la experiencia en el uso. Muchas gracias. Tenemos acá un comentario del doctor Rodolfo de la Hoz. Muchas gracias y felicitaciones por la actualización. El doctor Richard pregunta, ¿tenemos que tener un termómetro ambiental para mantener la temperatura entre 23 y 25 grados centígrados? Sí, Y sí. sí, Ah, bueno, continúa, perdóname. Ya, continúa, ¿y la, continúa. no, la otra qué? ¿La otra pregunta cuál? Bueno, y la otra pregunta como para agrupar, ¿cuántos días máximo dejan catéteres umbilicales venosos y arteriales en prematuros extremos? Bueno, nosotros lo dejamos 7 días, máximo 7 días, siempre y cuando esté funcionando perfectamente. Yo sigo teniendo problemas en mi unidad con los catéteres porque tengo poco personal. Esta época ha sido una época espantosa de la vida, creo que nos devolvimos 30 años. Em, y tengo poco personal, entonces he tenido dificultades con los catéteres que se salen. Los catéteres no se salen solos, sino que no hay suficiente personal, entonces la manipulación de los niños no es la que debe ser, pero en general 7 días máximo. En algunos prematuros, que es muy difícil o que están muy críticos, ocasionalmente extendemos un poquito más el catéter arterial, se cambia el catéter. Esto no es una cosa que yo esté recomendando, lo hacemos individualizado por algunos pacientes en los cuales es muy difícil funcionar, pero en general 7 días. Los catéteres umbilicales, idealmente, dependiendo de la condición del bebé, el menor tiempo posible, migrarlo a un catéter epicutáneo, em, pero mientras el bebé necesite muestras de sangre frecuentes, esté inestable, necesite la monitoría invasiva, pues preservar el catéter arterial. Perfecto. Voy a agrupar preguntas porque ya por cuestiones de tiempo ya estamos terminando, se nos está terminando el tiempo. Entonces hay una pregunta, bueno, Juancho Díaz, brillante doctora, gracias. Preguntan por cierre profiláctico del ductus y están preguntando por inicio de eritropoyetina en el pretérmino extremo. Bueno, la profilaxis en neonatología y en medicina pues tiene unas indicaciones muy muy claras. Ya hace tiempo sabemos que profiláctico no se debe hacer nada. El ductus que se cierra es el que está produciendo repercusión. Lo que pasa es que como en nuestras unidades no tenemos ese ecocardiograma a pie de cama, porque en Japón ¿qué hacen? El ductus está, tiene repercusión y lo cierran y puede ser tan temprano como 6 horas. Entonces, digamos, como profilaxis no se recomienda porque de todas maneras los medicamentos tienen unos efectos secundarios. Entre más prematuro sea el bebé, más probabilidades hay de que tenga un ductus que esté, que tenga repercusión hemodinámica. Tenemos que manejar, o sea, más importante que eso, un control estricto de los líquidos del bebé, una vigilancia de los electrolitos, una vigilancia que el paciente tenga un ambiente de humedad adecuada, que no se enfríe ni haga hipertermia, porque es que recordemos que tanto el ibuprofeno como el acetaminofén tienen unos efectos secundarios que de todas maneras estamos hablando de fetos que están por fuera, que era un feto que tenía que estar allá adentrico, alimentado por una placenta competente y está afuera en este momento tan adverso. Entonces yo te diría, no se cierra profiláctico, se cierra el ductus que está produciendo problemas. ¿Y cuál produce problemas? Tienes que hacerle ecocardiogramas. Los japoneses lo hacen muy temprano, los 3 primeros días. La evolución implica pasar el ecocardiógrafo y establecer el estado hemodinámico del bebé. Entonces, no, la profilaxis, pues en este caso creo que no, sino el que esté produciendo problemas tan temprano como esté produciendo problemas. Entonces, si está En cuan- produciendo problemas a las 6 horas, cierras ese ductus porque le está produciendo problemas al bebé. Si está a las 12,
pero tiene que ser muy juicioso. Desafortunadamente nosotros cuando ya le diagnosticamos el precordio de ese niño está así, los pulsos están así, ya tiene una gran divergencia y pues ya él está cantando que está con el ductus. Entonces, establecer si la taquicardia es porque tiene ductus o porque está hipovolémico o porque está hipervolémico o porque tiene dolor o porque tiene, ¿qué le Fiebre. pasa al bebé porque está taquicárdico o porque está hipertérmico? Entonces, siempre buscar qué otra causa hay que no necesariamente sea el ductus, pero sí la respuesta es tenemos que tener ecocardiografía a pie de cama si queremos que los niños tengan un mejor desenlace clínico. Y pues Eh, obviamente neonatólogos entrenados. Yo no estoy entrenada haciendo los pinitos, pero tenemos que tener eso para poder compararnos y poder tener mejor sobrevida, no solo en los chiquiticos, sino en los niños más grandecitos que manejamos en las unidades. y la pregunta sobre EPO en el pretérmino extremo. Y una última pregunta sobre manejo en la unidad ante prematuros en periodo gris cuyos padres demandan atención proactiva. Es que, insisto, si tú le dices al papá, usted quiere que yo lo reanime, el 100% de los papás va a decir, pues claro, o sea, hágale todo, hágale todo. Por eso tienes que hablar honestamente con los padres. La decisión, aunque tiene que ser participativa de los papás, tú tienes que decirle en esta unidad. Y en Colombia los niños de 22 semanas no sobreviven. No sobreviven, al bebé le duele. O sea, si enumeramos la cantidad de cosas tan dolorosas que hacemos en las unidades de recién nacidos, tan agresivas, tan horrorosas que hacemos para que los niños sobrevivan y le cuentas a los papás de manera sincera y veraz, el papá no te va a demandar, o sea, no te va a demandar, oiga, reanímelo igual. Tú le dices, mire, en esta unidad solamente un 10% de los niños de 25 semanas sobreviven y todos sobreviven con problemas graves neurológicos. Un niño que va a tener necesidad y va a ser dependiente el resto de sus días. Y cuando tú le explicas eso a los papás lo entienden. La gente no es bruta, puede ser abogado, puede ser un migrante que no tiene educación. Si tú eres sincero y pones las palabras que son, pero si tú le dices, usted quiere que yo reanime a su hijo, pues reanímelo, hágalo lo que sea, porque es una responsabilidad. Todos los papás, la mayoría de los papás, quieren que su bebé sobreviva. Y eso es natural en el ser humano. Entonces, lo que debes hacer es hacer un diagnóstico de tu unidad. Perdón, pero al médico lo único que lo obliga son los principios de la ética, los principios de la beneficencia y la realidad de su unidad, cómo lo está haciendo. Si a ti se te mueren todos los de 27 semanas, tú te tienes que sentar a hablar con los papás de 27 semanas y decirles, este es el panorama mundial, este es el panorama nacional, este es el panorama de esta unidad. Si yo estoy en X unidad, por decir algo, no quiero estigmatizar nada. Bueno, en un lugar apartado de Colombia, que haya una unidad y se mueren todos de 27, tienes que decirle eso a la familia. ¿M? Y si le vas a ofrecer alternativas que sean viables. Ah, es que si usted estuviera en la Fundación Santa Fe, sí sobreviviría. No, estás allá. ¿Cuáles son las probabilidades que en ese momento ese paciente pueda llegar a la Fundación Santa Fe o a Valle de Lilí o a San Vicente o a mi unidad o a la tuya? No puedes venderle cosas a los papás, sino la realidad del momento que se está viviendo. Y para eso necesitamos tener un diagnóstico. Entonces, no, yo les puedo decir, nosotros tenemos cero demandas en el hospital y nuestra sobrevida está por encima de 26 semanas. Los de 25 hablamos con los papás claramente y somos muy estrictos en reorientar esfuerzos terapéuticos porque nos siguen sangrando las cabecitas. Bueno, todavía tenemos muchas cosas que no logramos con esos pacientes, pero ningún papá te va a obligar a hacer algo que éticamente no sea correcto. Eso es importante. Bien informado, Gracias, papá. Tatis. Ujú. Yo creo que aquí sale a relucir la vena Sí. docente de la doctora Celis, definitivamente. Voy a hacer los últimos comentarios. Doctora, muy buenos días. Ponex excelente. La doctora Barrera dice excelente revisión y exposición, doctora Tatis. Mi continua admiración. Gracias, SCOM, por la organización de excelentes espacios de educación. Y mil millones de gracias, doctora, de parte de la doctora Heidi Shaw. Bueno, yo creo que es el momento de dar las gracias a la doctora Celi por tan excelente exposición, por ponernos a pensar y reflexionar en el último mes del año, de dar las gracias a ASCON Nacional,
las gracias a Ascom Regional Centro, con todas sus directivas que nos traen mes a mes estos excelentes espacios académicos, de dar las gracias al personal administrativo de Ascom, al personal que soporta la parte técnica, el ingeniero Luis Enrique, de dar las gracias a cada uno de ustedes que trabajan día a día por el bienestar de sus pacientes, de sus instituciones, de la sociedad y de sacar adelante a este país. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y que todos los proyectos que tengan en sus mentes se hagan realidad para este año que comienza. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo año. Muchas gracias a todos por los generosísimos comentarios, por escucharme, a Ascom por invitarme. Tienen mi correo, los que me conocen y los que no, pueden contactarme sin problema para lo que necesiten y por favor no echen en saco roto esta charla, que sea un propósito para el próximo año hacer un diagnóstico real de las unidades. Para que hagamos las cosas mejores y más bonitas. No se les olvide que en todas las vidas que entremos, y salgamos, procuremos hacerlo con cariño, cerrar esa puerta con cariño, con ética, con amor, con compasión por nuestros bebés. Recordemos que no es justo que los bebés recorran un camino tan largo cuando sabemos que igual van a morir, tan largo y tan doloroso, los pacientes y sus familias. Entonces, gracias por todo y gracias a Ascom por la invitación. Siempre será mi casa y por permitirme compartir este tema que me inquieta tanto. Feliz día, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Bueno, feliz Navidad para todos. Un gran abrazo. Chao, chao.